Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, arrancamos, chiquilines. ¿Cómo les fue en la prueba el otro día? ¿En la estudio de casos? ¿Cuál prueba? La En evaluación la del prueba práctico. práctica. Sí. Ah, bien. Ese fin de semana, tipo el fin de semana pasado tuvimos pila, bueno, ayer, antes de ayer, no, el sábado, tuvimos pila de, tipo, la prueba parcial de AT, el práctico, después tuvimos hoy el curso de estudio de casos, más mareado. Perdón, estaba silenciada. ¿Tuvieron hoy otra prueba entonces? Sí, eran tipo los cuestionarios esos de estudio de casos que son recortos, pero ¿Pudieron estudiar hoy para la clase o no? Sí, fue un segundo lo que pasa. El estudio de casos tipo es muy bien cortito. Me perdí lo que dijiste porque me atoré, perdón. Melanie, creo que hablaste ahí. ¿De No, compa nada. quién? hoy vamos a hacer las que nos quedaban de la otra y vamos a empezar con señalización. Yo pensé que, vemos según lo que nos lleve, yo creo que no son complicados los ejercicios de hoy. Si quieren podemos charlar un poquito de señalización y ver, porque son como bastantes ejercicios, pero en realidad son muy sencillos muchos de ellos. Capaz que podemos charlar algo o no, vemos según cuando hagamos lo que nos quede de esto. El 29 lo habíamos hecho, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿alguno preparó algo del 30? ¿Quieren que se los lea y vamos viendo? En este Sí. ejercicio vamos a analizar de nuevo resultados experimentales de un artículo que tienen ahí de Brown, Bowles, Goldstein.
que se refiere a, o sea, para seguir con este tema de lo que es tráfico de vesículas, más que nada ahora a la captación, lo que serían la endocitosis y las vías, digamos, donde van. Bueno, y entonces les plantea que el colesterol es un componente esencial de la membrana plasmática, pero las personas con niveles altos de colesterol en su sangre, eso se llama hipercolesterolemia, pueden sufrir enfermedades cardiovasculares. El colesterol en sangre es transportado en forma de ésteres de colesterol en partículas lipoproteicas de baja densidad, ¿sí? Que son las Low Density Lipoproteins, que son las LDL, y les plantea que las partículas de LDL se fijan a receptores de LDL de alta afinidad que están ubicados en la superficie celular y entran a la célula por endocitosis mediante depresiones cubiertas y vesículas cubiertas, y finalizan en el compartimiento lisosomal. Una vez allí, la cubierta proteica es degradada y los ésteres del colesterol son liberados e hidrolizados a colesterol. El colesterol liberado pasa a través de las membranas de los lisosomas al citosol, donde inhibe esta enzima, la HMG-CoA reductasa, la cual controla el paso limitante en la síntesis de colesterol. Los pacientes que tienen con un trastorno denominado hipercolesterolemia familiar no pueden captar el colesterol que circula en las partículas LDL, por lo cual tienen niveles en sangre superiores a los normales. Y además no se inhibe la HMG-CoA reductasa, lo cual vuelve el problema aún peor. Y acá les plantea que el metabolismo del LDL, de las LDL puede ser dividido en 3 etapas, que es la fijación a la superficie celular, la internalización y, por último, la regulación de la síntesis del colesterol. Y después lo que les plantea es que se hizo un experimento donde obtienen células de la piel de una persona sana, normal, y de 2 pacientes portadores de hipercolesterolemia familiar severa, que son FH y JD, las cuales se mantuvieron creciendo en cultivo y se incubaron con LDL y se utilizaron para estudiar las distintas etapas, ¿no? La fijación, la internalización y la inhibición de la síntesis de colesterol por LDL. Y los resultados son los que muestran en la figura ahora en la siguiente página. Y les pide que expliquen los resultados experimentales obtenidos y, por otro lado, cómo esperarían que fuese el resultado mostrado en C, ahora lo vamos a ver, si las células fuesen incubadas con colesterol libre en lugar de LDL. Y bueno, esto es un poco lo que hay que hacer, ¿no? O sea, que ver qué es lo que pasa. Fíjense ahí que la curva del normal es la de puntos negros. Acá tenemos la cantidad de LDL unida, o sea, acá se estudia la unión, o sea, la fijación a la célula. ¿Y qué tenemos para decir de eso? ¿Alguien? ¿Algún valiente? Yo no lo entendí. Soy la valiente Bueno, que no pero entendí. está bueno decirlo. O sea, entendí tipo lo de tipo de que lo que pasa es que como hay mucho colesterol, tipo como no puede captar el colesterol, queda mucho extracelular y eso tipo, no lo capta la LDL y además no inhibe la HMG reductasa, que controlaba el paso limitante de la síntesis de colesterol. Eso lo entendí. Pero después no entiendo tipo
no sé, como que no lo puedo relacionar. Ahí tienen como una plaquita de cultivo donde se pusieron células de la piel de una persona normal, otra igual a esta con células de la piel de una persona que tiene, y de 2 personas más, o sea, tenían 3 plaquitas, ¿no? O sea, esto repetido 3 veces, pero con distintos tipos de células. Entonces le agregaron LDL, la D me quedó cualquiera, pero está. Le agregaron el LDL, después lavaron las células y midieron la cantidad de LDL por microgramo de proteína celular, la que estaba unida a la membrana. No dicen cómo, pero no importa. Entonces ellos encontraron que estos puntos, cada punto en general es un tiempo determinado o una concentración, no lo dice ahí en ningún lado, me parece. Pero, o sea, no dice si es concentración o tiempo, está expresado como en porcentaje, pero ven que en este momento, una cantidad de LDL unido, o sea, la cantidad que encuentran es esta, cuanto pasó más tiempo o cuando había más concentración, no lo sé. Es concentración. ¿Es concentración? Sí, lo hice en la tercera gráfica, abajo. Ah, sí. Claro, pero como la tercera gráfica es bastante obvio que es concentración porque lo otro es otra cosa. Pero está, pongámosle que es concentración. Los tiempos, ¿no? Pero piensen que con distinta concentración, por más que le estén agregando la LDL a distintas concentraciones, van a tener que, en el caso del normal, que muestra como que cuando le ponemos más cantidad de LDL, aumenta lo que queda unido, ¿no? Y fíjense lo que pasa en el caso de los pacientes. El de la izquierda es FH, que es lo que ven. Yo, tipo, no entiendo una cosa, tipo, porque la primera gráfica dice binding y la segunda, o sea, A binding, B internalization. ¿Qué son esas dos cosas? Unión e Las fases, internalización. ¿no? Estamos analizando la primera ahora. Ujú. Analizamos la unión ahora. O sea, le pusieron LDL a las células en el medio de cultivo, las células están ahí. Después sacaron la LDL, lavaron un poco y lo que hubiese, lavaron, hicieron los lavados y lo que quedó unido es lo que van a medir. O sea, ¿cuánto Entonces, colesterol quedó unido a la membrana, digamos? no, ¿cuánta LDL? Ah, está. Acá miden, creo que miden la LDL. Sí, supongo que sí. Sí, Sí. la LDL. Abajo dice microgramo por mililitro. Esperen que voy a cerrar porque no puedo mover para abajo porque tenía el anotador. Ahí. Ahí. Supongo, debe ser para todo. O sea, cuando ustedes ponen distintas concentraciones de LDL, en lo que miden es la cantidad de LDL que está unida. ¿Sí? Entonces, a medida que aumentan la concentración, esto lo hacen, digamos, tienen esta placa, le ponen esta cantidad de LDL, digamos, no sé, acá que será 5, no sé, una cosa así, 5, lavan, no sé qué, miden, tienen este punto. En otra plaquita ponen 5, no sé, esta otra que debe ser 20, y lavan y miden y encuentran este nivel. Y así sucesivamente. Lo hacen como varias veces, ¿no? Con la normal. Y después con los pacientes hacen lo mismo y encuentran que
con distintas concentraciones de LDL, tienen distintos resultados. ¿Qué es lo que les parece que puede representar ese resultado? O sea, Tiene problemas en la adherencia de los receptores de LL, tipo FH y JD. ahí está. FH tiene bastantes problemas en la unión, ¿no? O sea, por más que aumentemos la concentración, no vemos, como que prácticamente no cambia la unión, ¿no? O sea, como que no es capaz de unirse. Y JD ven que algo se une, ¿no? O sea, pero mucho menos que en el normal, ¿no? Eso es una de las cosas. Esa es la primera fase donde la LDL se une, ¿no? Eso respondiendo a lo que había preguntado Luca, ¿se acuerdan que en la letra les decía que experimentalmente dividían a la fase esta en tres partes? Primero la unión, después la internalización, todo esto de LDL, y después la regulación de la síntesis de colesterol. Esas tres partes son los tres pares de gráficas que tienen. O sea, en la primera están midiendo la unión, ¿no? El binding. ¿Se entendió ahora? Ahora hicieron otro experimento donde miden la internalización, ¿no? Entonces, ponen las distintas concentraciones y miden cuánto de la LDL se integró, se internalizó. ¿Y qué significa internalización? Porque no creo que sea la unión, porque la unión es lo de arriba, ¿no? La unión es lo de arriba, internalización. ¿Se acuerdan que en la letra decía que se une a receptores y se endocita? O sea que probablemente lo que hagan es, en la primera parte, medir lo que hay afuera. O sea, probablemente lo hayan lavado. Entonces, saben que está unido porque quedó pegado. Y en el segundo experimento miden lo que quedó a nivel intracelular. Capaz que ahí varían los tiempos, la verdad que no sé cómo se hace el experimento, pero seguramente esperan un poquito más y miden a nivel intracelular. Probablemente, ven que es microgramo de LDL por gramo de proteína, ¿no? Entonces probablemente lo que hacen es eso, rompen las células, capaz que hacen una centrifugación diferencial o algo y se quedan con el de arriba y en el BS que deben quedar con la parte intracelular. Capaz que, no sé, capaz que microsomas lisos, no lo sé la verdad bien cómo hacen, pero digamos, ellos saben que esto es lo que está a nivel intracelular. O sea, por eso miden la internalización. Entonces, cuando miden la internalización, ¿qué pasa? Es la misma para los dos. O sea que no hay un problema. O sea, sí hay, pero los dos tienen el mismo problema. O sea, Y es porque hay una menor adherencia al LDL y por eso tipo, no entra tanto LDL a la célula y por eso no se forman tantas vesículas y también por eso la internalización es menor, creo. Igual capaz que, una pregunta, porque os digo, está 50-100, o sea, está medida la concentración como si hubiera un 100, o sea, no sé si por ciento, pero tipo, o sea, porque está tipo 50-100, porque hay un máximo, o sea, las dos llegan a un máximo, capaz que es porque, o sea, tipo, la poca cantidad que entró en el FH, la misma, o sea, ya sea como, si lo tomamos como porcentaje, en la internalización va a ser la misma, ya de cualquiera sea el máximo. No sé si está bien el razonamiento. Tipo, entra la misma cantidad, aunque haya entrado poquito, en el FH. ¿Puede ser? O cualquiera. Lo vas diciendo no, cualquiera. entra la misma cantidad en el FH. No, está bien lo que estás planteando. Está bien que se saquen esas dudas. En el FH, con respecto a cuál entra lo mismo. Con respecto, o sea, en el binding, Sí. entra, o sea, al normal se une muy poca, pero esa muy Sí. poca cantidad se internaliza
de la misma, en la misma proporción que JD. No sé si está bien. Aunque Igual que JD JD. sea una, claro, aunque JD sea una más, tipo, el binding es mayor, pero la internalización es la misma. O sea, si ustedes se fijan, es prácticamente igual la curva en la internalización, ¿no? Ahora vamos a tratar de pensar por qué puede estar pasando eso. Capaz que ahora, ¿no? Vamos a ir a un dibujito, me parece que a veces siempre... Esto lo tienen en el Bruce Albers, quedó ahí el dibujito de la LDL, pero no importa. Perdón. Y les voy a mostrar... Esta es la partícula de LDL. Todos los dibujos, casi todos, son del Bruce Albers. La partícula de LDL tiene esta proteína grande que tiene como ese trayecto, digamos, y ahí tiene acá hay como una monocapa donde hay fosfolípidos y hay colesterol, y adentro van ésteres de colesterol, ¿no? La parte proteica de la LDL tiene una parte que protruye en la superficie, ¿no? que la que van a reconocer en la superficie de la molécula, ¿no? De la partícula. Y esta parte es la que van a reconocer los receptores de LDL, a nivel de la superficie celular, a nivel de la membrana plasmática. Entonces, lo que tenemos acá es representadas esas partículas ahí, ¿no? Con este pedacito que es lo que reconoce el receptor. Y los receptores son estos celestes que están ahí localizados en la membrana, ¿no? Entonces, lo que miden, digamos, en la primera figura es, bueno, lo incuban con LDL y después sacan la LDL del medio y bueno, y lo que quedó unido es lo que van a... ¿Sí? Entonces, sí. Voy a volver acá a la gráfica. ¿Qué pasó en este? Acá no se unió nada, ¿no? Y acá se unió algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto sería la parte de unión, la fase de unión. Después, si se fijan acá está que un poco se los decía en la letra, ¿no? Pero a veces está bueno mirarlo, ¿no? Aquí tenemos una cubierta que empieza a formarse una depresión y después una vesícula con cubierta, ¿sí? Y esta partícula después va a pasar y se va a fusionar con el endosoma, ¿tá? En general con endosomas. Ahí en el endosoma las hidrolasas, digamos, van a hidrolizar toda la parte proteica, ¿sí? Y los receptores en sí se van a poder reciclar hacia la membrana y va a quedar, o sea, estos se van a fusionar en políticas, como dice ahí, se va a degradar, las enzimas son los puntitos negros, y el colesterol que queda en rojo ahí libre, puede atravesar la membrana y sale hacia el citosol. Y el colesterol en el citosol va a tener una acción sobre la enzima esta limitante de la síntesis, ¿no? Entonces, esa enzima cuando hay mucho colesterol se inhibe, entonces no sintetiza tanto. O sea, no ocurre tanto la síntesis de colesterol, que es lo que vamos a ver ahora.
¿Se entiende esa parte? O sea, este colesterol sale del hidrolizó la parte proteica. ¿Está bien? O sea que la primera gráfica está relacionado a esos bastoncitos azules. La primera gráfica está acá, a los receptores. Ah, está, ahora entiendo. Y la Gracias. segunda, o sea, a esto, ¿no? Que queden unidos a estos receptores. Y la segunda a esta parte, toda esta vía. ¿Ah? Igual lo que miden es esta cuestión, ¿no? De verde ahí. Las LDL. ¿Sí? Bien. Entonces, acá midieron el binding, o sea, la unión, acá midieron la internalización y vieron que no cambiaba mucho entre una y ¿qué les parece que puede pasar esto? Que en el JD se logra conectar en la membrana, pero no, como que no ingresa. Pasa algo ahí. O sea, no es como lo normal, pero es prácticamente igual, digamos. ¿Cómo? Perdón, porque se me cortó un poquito a mí. Que en el O sea, JD está un sí, poco reducido el enlace en la membrana, sí. pero supongo que es viable, pero abajo se ve que aunque conecte no se logra internalizar. Que como que hay un problema ahí, ¿no? Ahí Capaz va. que no pueden sacarse las proteínas que están, ¿cómo se llamaban? Tipo ¿Se te el cortó o se me recubrir. cortó a mí? No, se cortó, sí. Ah, perdón. No, que tipo, ¿me escuchan? Ahora sí. No, tipo lo que recubre la proteína, tipo todo la vesícula, lo que recubre la vesícula capaz que tiene un problema en la proteína, tipo no puedes sacar la proteína que la recubre para que pueda unirse al lisosoma. Podría ser El- una opción. O sea, vamos a poner el dibujito. Vos decís que no logra sacarse esto y quedarse sin cubierta para poder unirse al lisosoma. claro, Bien. capaz. ¿Qué otra opción se les ocurre? Ahí es que, en la segunda gráfica, es que estas acá, que en el normal tienen una cantidad importante, en ninguno de los pacientes hay mucho, pero si aumentamos la concentración, algo empieza a haber, ¿no? Y si ustedes comparan las gráficas de la internalización con las gráficas de unión, ¿hay una relación? Buena pregunta. Para mí no, pero No se quedó trancada. ¿me escuchan? No, sí, digo que creo que Laura se quedó trancada. Ah, pensé que yo. No, porque además estaba hablando de las gráficas y nunca cambió la. Ay, Ahí sí, va. Sí. se fue. Voy a ver si puedo compartir yo la guía. Sí, igual tenía mal internet, no era solo yo, ¿no? Porque se me trancó ella. Pero vos Sí, te sí. seguías moviendo. Así que no era yo. Sí, se le estaba trancando un poco, sí. A ver, bien. A ver, mientras vamos a seguir. Retomando la pregunta esta. ¿Ven una relación entre, por ejemplo, vieron que en el A habíamos dicho que se estaban uniendo menos?
Es más, en el paciente FH no se unió casi nada, por no decir nada. Y en el paciente JD, no sé, supongo que serán las iniciales esto. O sea, Sí, las iniciales de los nombres. decía ahí, ¿no? Que eran las iniciales de los familiares que estaban en la letra. Ahí va, no, el paciente, no sé, Juan Díaz, se unió menos con esta cinética. ¿Ven una relación con esta otra gráfica? Son iguales las pendientes. Sí. Por Tal eso vez, decía, por eso. Ah, perdón. tal vez tiene que ver con que da igual cuánto se enlace, la internalización va a ser la misma, tal vez. Sería eso, es lo único que se me ocurre. Igual, ojo con la palabra enlace, porque en realidad enlace sería tipo un enlace químico, iónico, algo así. Sería más bien cuánto se une Ahí está. al Bueno, ¿está receptor. bien lo que dije o van a ver? No, no va por Ahora, ese pero no lado. son independientes, o sea, para mí no tienen que ver o sea, porque si, por eso me confundía lo de la concentración, tipo, o sea, vos te estás midiendo cosas diferentes, por más que se unan, no tienen por qué internalizarse, porque son cosas que se involucran en cosas diferentes, tipo, no sé, capaz Bien, que no, pero... Igual bien. es Eso raro que, igual es raro que si se unieron tan pocos se internalicen más de los que se unieron. Eso no tiene mucho sentido para mí. claro, ahí tenemos dos cuestiones importantes. Primero, se unió poco. Lo que se unió se internalizó. Pero Eso es lo estamos, que yo decía pero cuando estamos dije lo del midiendo, porciento. claro, es que justamente estamos midiendo cosas diferentes. Que se una o no se una no quiere decir que se internalice, y eso está bien, porque puede haber, o sea, el receptor, por ejemplo, puede estar funcionando bien, pero puede haber un problema en la clatrina que no deja que se endocite, o puede haber un problema en otras moléculas de señalización que tampoco deja que se endocite. La unión y la internalización son procesos que van juntos, pero si hay algún problema en alguna de las proteínas determinadas, pueden como desacoplarse, digamos. En este caso, ambos tienen la internalización igual, pero en ambos está reducida. ¿Entienden? Porque es como es por porcentaje esto. Claro, estaba bien entonces lo que decía. Para mí también Claro, era por porcentaje, entonces por eso la cantidad, la menor, tipo, aunque se uniera, o sea, en el FH se unió casi nada, pero eso que se unió, tipo, es la misma proporción en relación al JD, es la misma, aunque haya diferente, aunque el número real sea muchísimo menor. claro, exacto. Está. La proporción es la misma, por eso está en porcentaje. Por eso no varía, básicamente. Si bien claro, como dice Candelaria, el número total en FH es mucho menor, la proporción en comparación es como la misma. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Claro, y ahora la pregunta es ¿por qué puede haber pasado esto? Que más o menos ya lo estuvimos hablando. Igual, perdón, igual es en porcentaje dentro de cada uno, ¿no? Me parece a mí. O sea, si mirás el normal, ese es el normal actúa como control y la forma es la misma, arriba y abajo. O sea, me parece que es en porcentaje al control, por lo que veo ahí, no en porcentaje a lo de arriba. No, obvio, sí, sí. Es en porcentaje, o sea, cada gráfica es El, individual. Digo, porque ahí el que llama la atención para mí es el FH que logra internalizar a pesar de que no logra unir. Y la unión supuestamente es antes. Eso es lo que resulta raro. Y a mí, o sea, a mí me parece que ¿puedo compartir? Ahí. Sí, sí. A mí me parece que tiene que ver, creo yo, no sé. Que tiene que ver un poco con cuestiones de que hay parte de la internalización
que no estaría mediada por receptores. Hay una secreción y una endocitosis que es constitutiva, que no depende de receptores, y que si hay LDL afuera, no importa que haya o no receptores, hay un poquito que se va a internalizar. Y a mí me da la impresión de que esa curva, estas dos que son idénticas, como que me parece como que los dos deben tener algún problema en la internalización. O sea, obviamente que el primero va a ser porque no se logra unir. Ahora, cuando medimos la internalización, algo se internaliza, o sea que es lo que hablábamos, como que no está correlacionada la unión. O sea, en el normal sí, y por eso logra internalizar mucho más. Porque al tener receptores que funcionan correctamente y que se internaliza a través de esos receptores, la unión, la internalización, perdón, va a seguir una curva que es muy similar al binding, ¿no? O sea, pero en los otros no, porque incluso FH como que tiene una internalización bajita que va aumentando con la concentración, pero no logra unir nada. Entonces, en las condiciones que se hizo el experimento de binding, es un poco como yo les decía, probablemente lo que hicieron fue incubarlo con las LDL, después lavaron, sacaron las LDL del medio y midieron lo que había en la membrana, y el FH no tenía nada, y el normal sí, y el JD tenía bastante, pero menos que el normal. O sea, es como que está. Y después lo que midieron es lo que había adentro. Y ahí ya no depende de si ingresó por el receptor o por qué. El asunto es lo que miden es lo que hay adentro. Entonces a mí me da la impresión que al ser las dos curvas iguales, capaz que lo que está pasando es que o sea, lo que estamos viendo acá es lo que ingresa por endocitosis constitutiva, o sea, la que no depende del receptor, que las células también tienen para reciclar membrana y todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, pero no entiendo la relación. O sea, hay colesterol. Ah, porque hay colesterol adentro también. Claro, ya entendí. O sea, tenés sea, las LDL adentro también. Claro, O sea, sí, sí, sí. y en los dos es igual. Entonces a mí me parece que el FH, es porque no, aunque no logra entrar nada, no logra unir nada, igual logra internalizar. Y el otro que lograba pegar bastante a la membrana, acá tiene la misma gráfica que FH. O sea que capaz que lo logra pegar, pero no logra internalizar. Capaz que es lo que decían, lo que estábamos discutiendo, que tienen algún problema en la clatrina o en el receptor, o que la clatrina no se une al receptor, o lo que sea. O sea, porque la curva es exactamente igual a la de FH, en la cual FH veíamos que no lograba unir nada a la membrana. Son idénticas, parecen un calco ahí. ¿No les parece que puede ser eso? Sí. Para mí que acá está entrando por una vía que no depende del receptor. Y en el caso del normal, que es mucho más, y que la curva es bien parecida a la de la unión, al receptor, ingresa mucho más porque, claro, tenemos los receptores funcionales y logran ingresar. O sea, me da la impresión que podría ser eso. entonces la primera gráfica de FH sería como estar representando otra cosa, sería como, ¿Está? sí, estaría representando los que sí dependen de los receptores y la de abajo los que no. No. No, lo que pasa es que justamente Voy a la ir primera ahí. gráfica mide la unión al receptor. Claro, La pero digo, primera gráfica mide claro, lo claro. que hay acá pegado. Sí, sí, sí. Y la segunda, para los dos, ¿no? O sea, en la de JD vamos a tener, cuando medimos al principio lo que está pegado a la membrana, vamos a tener LDL pegada a la membrana. O sea, en estos de arriba son los dos, ¿no? O sea, el experimento es el mismo. Incuban con LDL y miden cuánto se pegó a la membrana. ¿No? En FH no se pega nada y en JD se pega. Entonces Pero eso no lo puedes. sí, ¿qué?
No, que no lo puedes deducir por la letra. O sea, me parece, o sea, entiendo lo que vos decís, pero, o sea, lo que nos está mostrando la gráfica es entonces algo que deberíamos, tipo, yo, si no, vos no me decías que había colesterol LDL adentro, no iba a hacer esa deducción. No, o sea, en el de arriba es solo binding y en el segundo es internalización. Claro, yo Claro. por eso, pero lo que digo es que si lo que vos decís no es que el binding, que la internalización que hay acá de LDL no es por el binding que se está midiendo acá. Es Y por no otro, parece, o sea, yo por te eso, lo pero digo a entonces, partir de las gráficas, no de la letra, te lo estoy diciendo a partir de las gráficas. Si vos mirás la gráfica de FH y de JD, que en la internalización es igualita, y en el binding en uno se une bastante y en otro no se une nada, no, para mí hay un mecanismo ahí que está generando que ingrese independientemente de si se une o no al receptor. pero no es soluble, o sea, el colesterol no puede pasar así por la membrana como quien Pero está midiendo LDL, no colesterol. LDL, bueno, eso. No, la LDL no puede ingresar, sino. O sea, no puede Entonces, atravesar la membrana, pero se puede internalizar por endocitosis constitutiva. claro. O sea, podría, porque en realidad si vos la imponés afuera, y la célula siempre tiene un poco de endocitosis constitutiva, que le ayuda a el mantenimiento del equilibrio de membranas. Sí, claro. Entonces, al ser igualitas las curvas, a mí me da la impresión de que hay un mecanismo que no es el de los receptores, o sea, nos queda que debe ser la endocitosis constitutiva, que está actuando en este lugar, como porque el JD unía un montón, pero resulta que ahora no lo internalizó a través de lo que unía. O sea, se ve que es por otro mecanismo. Me parece que probablemente esté ingresando por la endocitosis constitutiva. Claro, tiene sentido. O sea, les estoy planteando a partir de los conocimientos que ya tenemos de las cosas como ocurren, ¿no? O sea, hay ahí, y si no lo supiéramos, ahí me da toda la impresión que debe haber otro mecanismo que no depende del receptor. En el normal, como se une bien al receptor, probablemente esta curva en realidad sea la suma de lo que se une al receptor y lo que ingresa por endocitosis constitutiva. Lo que pasa es que es tan alta que bueno, habría como que inhibir el binding de repente de alguna manera para comprobarlo o algo. Pero en sí me parece que es eso, digamos, como que acá los pacientes, los dos tienen algún problema en la internalización. En la unión, FH tiene un problema bárbaro que no une nada y JD une un poco menos. Pero después a la larga lo que logra ingresar es igual para los dos. Claro. Y sigue como una línea recta, digamos, o sea, como que cuanto más tenemos de concentración afuera, lo que logró entrar es más o menos, o sea, es como que sigue, como que es proporcional, digamos, y en el caso del normal ven que la unión es mucho más rápida. Rápida en el sentido de que aunque haya concentraciones bajas se une mucho. En que acá cuando tenemos concentraciones bajas se ingresa algo, pero acá se internaliza un montón porque además coincide con que se unió un montón a la membrana. Aunque haya concentraciones bajas afuera. Y eso es lo que hace el receptor, ¿no? O sea, que la unión sea específica y que, bueno, por lo tanto la internalización en ese caso va a ser específica también, porque está mediada por el receptor. ¿Se entendió? Sí, Y ahora mirando la curva de la síntesis de colesterol, ¿no? Que
no sé si miden colesterol, no sé qué me dirán, pero esto es en el correr del tiempo, ¿no? Y ven que con concentraciones del LDL relativamente bajas, en el individuo normal hay una inhibición importante de la síntesis. O sea, que aunque pase, o sea, tenemos un tiempo que ustedes se fijan que, bueno, si es 0 tenemos un determinado nivel, y si empezamos a agregar LDL se empieza a inhibir, ¿no? ¿Se Sí, entiende eso? claro, por eso está al Como revés. del normal. Por eso Exacto. está al revés la gráfica. Claro, o sea sea, que Cuanta esto mayor está midiendo el concentración, colesterol. menos, claro. Hay menos colesterol porque se inhibe la síntesis. En cambio, en los dos pacientes la curva es similar entre ellos y coincide con que se ingresa un poquito de LDL, y por lo tanto ven que hay una disminución del colesterol, algo se inhibe, pero casi nada. Y coincide con que entraba muy poquito. ¿Se entiende? ¿Y eso por qué puede ser? O sea, porque acá en la gráfica normal lo que significaría es... se me está cortando porque a mí sí. no, se No. escucha Se bien. escucha bien. Ah, total. En la gráfica normal sería, o sea, que necesita poco LDL porque si no inhibe mucho la síntesis de colesterol, ¿no? Como que necesita poco. O sea, No, poco LDL inhibe, no inhibe la síntesis del colesterol. O sea, cuando hay LDL en la célula, cuando logró internalizar, Lo inhibe. lo va a inhibir. Ah, Va a ok. inhibir la síntesis. O sea, ya hay colesterol, porque ingresó a partir de las LDL, pero por eso la enzima se inhibe, digamos. Claro, esto del metabolismo del colesterol y eso lo van a estudiar más adelante en la carrera otra vez, pero, o sea, el mecanismo está explicado en la letra del ejercicio. ¿Se acuerdan que en realidad la LDL tiene colesterol como, digamos, como exógeno, que llega a través de la dieta, llega a través del metabolismo, de otros órganos, de cualquier otro lugar? Claro. Y eso, el LDL ya tiene colesterol. Ahora, una vez que entra en la célula dice, bueno, ya tengo colesterol, ¿para qué voy a estar sintetizando colesterol? Entonces tiene unos mecanismos moleculares para inhibir la síntesis de colesterol, porque ya tiene colesterol que vino desde afuera. Que eso es lo que Claro. pasa en la normalidad. Esto que Ah, estábamos viendo acá, este colesterol, los puntitos rojos, es colesterol que está dentro de la célula, pero es el que está mostrando acá, es el que ingresó desde afuera, porque se atravesó el lisosoma, la membrana, y está acá. Y la concentración del colesterol que ingresó por el LDL, entonces, va a sumar a la concentración de colesterol que hay a nivel intracelular. Y cuando el colesterol a nivel intracelular aumenta, la enzima, esta enzima que dijimos que es la limitante de la síntesis, se inhibe, y por lo tanto, porque es lo que decía Ramiro, bueno, ya tenemos colesterol, la enzima se inhibe para que no aumente más. Eso genera que también en los pacientes que tienen problemas en la internalización o en el receptor o lo que sea, cuando no ingresa el colesterol de afuera, perdón, cuando no ingresa el colesterol de afuera, o sea, cuando no ingresa se queda afuera, o sea que aumenta la colesterolemia, hay una hipercolesterolemia. Bueno, se fue. Entonces, esto tiene un problema que, bueno, aumenta el colesterol afuera de las células, o sea que aumenta el colesterol en la sangre, y a su vez, como no ingresa colesterol a la célula produce más porque no se inhibe la síntesis. Entonces eso genera aumentos todavía más grandes, porque ese colesterol que se sintetiza puede salir también para afuera o unirse a partículas, dependiendo de dónde, en qué órgano, en el hígado en general,
se une a las partículas para formar las LDL y eso genera ese aumento importante que tiene a nivel médico esa importancia de que se generan las placas de ateroma y bueno, todas las consecuencias a nivel cardiovascular que tiene eso, ¿no? ¿Entendió? Sí. A ver si, de las preguntas, a ver si... Bien, y si en las placas esas de cultivo, si en lugar de incubarlo con LDL, lo incubamos con colesterol libre, ¿qué esperamos en esta curva? Con respecto a la síntesis del colesterol. ¿No va a ser lo mismo? Lo mismo que qué. O sea, los que tienen la enfermedad van a seguir produciendo porque no detectan y una persona normal va a disminuir la producción, ¿no? ¿Y por qué no detectan? FH y JD se supone porque la enfermedad, ¿no? ¿Pero qué no detectan FH y JD? En realidad uno lo detecta pero no lo internaliza y el otro ni siquiera lo detecta, ¿no? Pero lo que dijimos que detecta es LDL. Exacto. la LDL, o sea, los receptores son para la proteína. El colesterol viene aquí, adentro de esta partícula, y imaginen que en lugar de ponerle las partículas, ponemos solo colesterol acá afuera. Y nada, No, todo. no puede pasar. No podría entrar a la célula, ¿no? Claro. Porque es hidrofóbico. Entonces, tipo, no pasaría ese citosol, ¿verdad? Pero si le ponemos en el mismo caso, no tendría ningún problema. Si el problema es con el LDL. Pero si está libre, o sea, el colesterol que está dentro de LDL puede pasar porque está dentro de LDL, ¿no? Si está libre, no entiendo. O Sería sea, lo mismo. O sea, la pregunta es, ¿el colesterol puede atravesar membranas o no puede atravesar membranas? El colesterol libre, ¿no? O sea, porque, Pero por lo que yo sé, tipo, está rodeado de una micela, el colesterol, y por eso pasa hacia el citosol. Pero si está libre, no podría pasar porque es hidrofóbico. ¿No? a ver, vamos a pensar en el transporte a través de membranas. Esta partícula, ¿no? Esta partícula que tenemos acá, que es enorme y que tiene una parte proteica. Para lograr que entre a la membrana vamos a precisar la endocitosis, que es lo que un poco estuvimos viendo, ¿no? Pero si tenemos estas moléculas de colesterol solas, o sea, esta partícula enorme no va a poder pasar seguro y por lo tanto requiere endocitosis. Como son tan Y por chiquitos. eso cuando claro, el pero. Ahí va, Sí. iba a decir eso. Que iba a derivar. Pero una molécula lipídica pequeña, Claro, sí, obvio, sí es soluble. ¿Por qué no podría pasar? es hidrofóbica en realidad, ¿no? Claro, A ver, pero ¿soluble en qué? Ahí soluble va. en lípidos. Ahí Ah. está. ¿Se Claro, acuerdan cuando está, vieron sí. transporte? Los Sí, sí. lípidos en general atraviesan las membranas sin necesidad de... Vos lo dijiste igual hace Claro. un ratito. Lo Tipo- dice la letra además, pero está bueno que lo discutamos porque a pesar de que lo dice la letra, ustedes no se acordaban. Perdón, quería ponerles este. Estábamos hablando de que acá tenemos colesterol libre dentro del citosol. Y acá si lo pusiéramos ahí afuera, podría atravesar la membrana y entrar a la célula, y eso hace que aumenta, o sea, al entrar de afuera va a aumentar el colesterol intracelular, y por lo tanto, ¿qué pasaría con la gráfica? Si acá en vez de ser LDL era colesterol, y hay colesterol entonces intracelular porque logra entrar a través de la membrana, o sea, atravesando la bicapa, o sea, en este caso entraría a través de la bicapa lipídica, aumenta el colesterol intracelular y va
va a ser la misma curva que el normal. No sé si va a ser igual a esta, la del normal, pero sería igual a la del normal, porque no dependemos de los receptores del LDL. ¿Se entiende? Sí. O sea, importante eso, no sé si la curva tendría la misma forma, ¿no? Porque eso dependerá de qué forma tiene en el normal, pero va a ser igual al normal, porque no depende de esos receptores. Claro, porque si entra colesterol a la célula, la síntesis se detiene, lo mismo que LDL, ¿no? Claro, porque ahí va. Porque o sea, ya, si está ingresando más, no es necesario que se haga más. claro, O sea, lo mismo que es el mismo razonamiento, o sea, la enzima se inhibe por el colesterol. O sea, si nosotros en lugar de poner LDL le ponemos colesterol, el colesterol va a poder ingresar a través de la bicapa sin necesidad de un mecanismo de endocitosis, por lo tanto, tanto el normal como los pacientes van a tener una curva igual. claro, ¿Ah? Porque el problema no es en la bicapa lipídica ni nada, el problema está en en el tamaño de las moléculas, digamos. en los receptores. Los receptores que son para LDL, no para el colesterol. Mm. Y esto es importante por la importancia a nivel médico, digamos, a nivel clínico y todo eso. De hecho, para el tratamiento, en el caso de las personas que tienen niveles altos de colesterol, bueno, hay varios tratamientos que se pueden hacer, disminuir la ingestión, o sea, disminuir la absorción, hay varios mecanismos. Y hay uno de los tratamientos que dependiendo de lo que se pueda estudiar, se puede hacer, son las estatinas, todas las que son el atorvastatina, no sé, capaz que les suena de algún familiar que tenga que tomar estos medicamentos. Las estatinas lo que hacen es inhibir esa enzima, o sea, es un inhibidor de la síntesis de colesterol a ese nivel, inhiben la HMG-CoA reductasa. Que es uno de los tratamientos posibles, ¿no? A nivel tratamiento farmacológico, es uno de los tratamientos. O sea que todos estos conocimientos sirven para investigar posibles tratamientos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? No. A la 31. ¿Alguien leyó algo o quiere? Si quieren les leo la letra. Dale. Voy a apagar. Se me estaba cortando un poco la internet. Estoy con el celular ahora porque vieron que se me fue en un momento. Así que voy a apagar un poquito la cámara si vos lees. Dale. Bueno, dice, en una célula hepática, el flujo de membrana entre compartimentos intracelulares se encuentra en equilibrio, de modo que la membrana que sale mediante la vía secretoria es aproximadamente igual a la cantidad de membrana que entra mediante la vía endocítica. ¿Usted esperaría encontrar el mismo equilibrio en una célula del epitelio intestinal? Tenga en cuenta las diferencias en la vida media de ambos tipos celulares. Fundamente su respuesta. ¿Alguno pensó en algo de esto? Se entiende la consigna, ¿no? Sí, creo. Creo que sí. Sí. Bien. Entonces,
¿qué respuesta darían? La célula del epitelio intestinal tiene mucho menor tiempo, o sea, como que cambia más que la de la célula hepática, ¿no? ¿Cambia Tiene más más, tipo en qué? proliferación, en el sentido de que tiene menos vida. Ah, sí. Ahí va. No, menos Tipo vida menos, media, ¿no? o sea, menos vida, ahí va. O sea que vive menos tiempo. Ahí va, eso. Ok. No entiendo igual la frase tipo, la membrana que sale mediante la vía secretoria. ¿Cómo? ¿La membrana sale? La ¿Se va? Claro, o vesícula, sea, capaz. O sea, se refiere a las células que, como dijo Candelaria, que mueren o algo así. no, no. O sea, creo que usa parte de la membrana para formar vesículas y Ah, las vesículas, se refiere a eso. Claro. Ah, Claro, está. Ah, bien, bien. No entendí eso. claro, o sea, la membrana que se gasta en generar vesículas para que vayan desde el, no sé, desde el retículo, Golgi y todo eso, hacia la periferia, hacia la membrana, esa membrana se pierde en los organelos internos de la célula, se termina perdiendo. Y ustedes saben que una de las funciones, que lo hablamos el taller pasado, una de las funciones de la endocitosis es justamente recuperar membrana. Entonces, a eso se refiere con equilibrio. Lo mismo que sale, o sea, lo mismo que se está perdiendo por secretar, por la membrana que se está como uniendo a la membrana plasmática, se está perdiendo desde los organelos, se está en realidad por la otra vía, por la vía endocítica, está volviendo otra vez. Hay como un equilibrio. ¿Se acuerdan que en el taller pasado habíamos visto el caso de que COP1 no funcione? Y dijimos que la célula se terminaría quedando sin retículo. Es básicamente lo mismo. O sea que en el epitelio intestinal pasa eso, por eso se mueren tanto. O sea, No no, exactamente. claro, yo, o sea, como dice que tengas en cuenta la diferencia de vida media, supongo que si la del epitelio intestinal tiene menos vida media, eh, igualmente, o sea, no creo, o sea, para mí el equilibrio que tiene, no, o sea, la vida media no es en referencia a la cantidad de vesículas que secreta o que internaliza, sino por el medio, o sea, por el tipo de órgano que es y lo que pasa en el órgano, ¿no? O sea, no es que tiene más o menos vida media por la cantidad de vesículas o sea, por ese equilibrio. Sí. No sé si se entiende lo que quiero Capaz que decir. les queda más fácil, capaz que les queda más fácil como dividir los temas, ¿no? Por un lado, pensando en lo que es la función, que vos lo planteaste ahí, la función que tiene una célula intestinal y en la función que tiene un hepatocito. Se sabe que el hepatocito, que es una célula que es bastante estable, que en algún momento se puede dividir, pero no es tan frecuente, tiene que lograr un equilibrio entre la endocitosis y la exocitosis para que la célula no termine ni generando un montón de organelos que después no puede, y una membrana chiquita, o que tenga un montón de membrana y poquito y se quede sin membranas internas. O sea, el equilibrio, una célula de larga vida lo tiene que lograr. Eso por un lado. Ahora, pensando en la función del epitelio intestinal, De ¿ustedes qué secreción. esperarían? Si la hipótesis fuera que no está en equilibrio. Planteemos una hipótesis. Si me están diciendo que en el hepatocito hay un equilibrio, podríamos plantear una hipótesis de que en el intestino no está en equilibrio. ¿Sería lógico que no esté en equilibrio? Pensando en la función, no en la vida media ahora.
Y no, porque no se tiene que estar recuperando más que la otra. O sea, no sé cómo no relacionarlo, pero sería en el caso de en el epitelio intestinal, mm, habría como un menos equilibrio en cuanto al tiempo, pero bueno, no tengo la idea formada, así que no digo nada. Pero, ¿qué piensan que pasa con el tráfico de membrana en una célula intestinal? Para mí, o sea, yo imagino que esas células son secretoras. ¿Las del intestino? Pero Sí, no su sé mayor por qué. función no es tipo absorber los nutrientes y eso, entonces debe perder tipo endocitosis, hace más de lo que se le agrega. Bueno, no sé. ¿Cómo se llama cuando se agrega membrana, tipo de la parte de adentro, tipo de la parte de Golgi? ¿Tiene un nombre eso? Exocitosis. Cuando Ah. se va para afuera y llega a la membrana plasmática es exocitosis, y cuando Ah. ingresa... Entonces debe sufrir más endocitosis que exocitosis, porque absorbe más de lo que secreta. Pero no absorbe, pero eso, o sea, no es lo de las microvellosidades. Eso que me estás refiriendo, ¿vale? Pero ahí no estaría absorbiendo membranas, sino nutrientes. Por eso. Por eso claro. nutrientes, para Pero poder ¿qué hacer. tiene que ver con...? Pero en este caso sería la membrana. Pero No en se este llama caso bombola, sería... pero Está bueno que tiren. fruta. Por no decir que lo que dijiste fue un bolazo. No, pero igual fruta. igual se entiende lo que dice ella. O sea, ella dice que no, porque en realidad lo que tiene que hacer el intestino es absorber. Pero en realidad acá no, o sea, no absorbe membranas, sino que absorbe nutrientes. No es lo mismo. Entonces no estaría relacionado. Pero por eso mismo, porque para poder, tipo, son macromoléculas, para poder pasar a la célula tiene que hacer endocitosis. Entonces, Ah, claro. puede ser. Bueno, ya Pero no. no sé si están vesículas. Ay, no sé, díganos. Pero son macromoléculas, o sea, no pueden pasar por difusión nomás, ¿no? O sea, No, pero capaz que pasan por por un eso. canal, no tienen por qué pasar por una vesícula. Pero no hay uno específico para cada, creo, para cada molécula. ¿Por qué? Ay, Oh, sí, ¿por qué no? Sí, hay canales para todo. De sodio, de potasio. Claro, pero para macromoléculas que son, para glucosa, yo qué sé, cosas más. Ah, la glucosa, A ni ver, idea. ¿la glucosa es una canales. macromolécula? Pasa por para, hoy lo leí. Es un monómero. Es re grande, no puede pasar por Es difusión. enorme, pero capaz yo que sé, Por capaz que era eso. un canal, pero. Pero me parece que por canales era. Pero No para sé. mí no es por vesículas, igual no sé. Me callo, pero canales, voto por canales. A ver, Tiene un canal GLUT algo, ¿no? ¿se acuerdan que cómo era el metabolismo de la glucosa? Sí. ¿Pasa dentro de vesículas todo eso? ¿O dónde ocurre la glicólisis? ¿Dónde ocurre No, en el citosol. glucógeno? Sí. Bien. O sea, que tiene que ingresar a la célula Libre. atravesando una membrana, ¿no? Claro. O sea, en general hay transportadores, no tiene, o sea... Sí, ahí va esto, transportadores. No Es canales. lo que mencionaba. Que eran Juliana, sí. que usaba un soluto que había tipo secundario, transporte secundario. Ah, sí. Depende un poco de cada célula, en realidad. Ahí va. Bueno, pero. Depende del dominio de membrana, qué transportador se usa. ¿Se acuerdan que lo dimos como ejemplo? Justo para la célula intestinal, en el caso de la glucosa, hay un transportador en el dominio apical que hace que ingrese glucosa a la célula, y en la parte basal sale para afuera, digamos, en realidad en parte porque aumenta la concentración a nivel intracelular, y bueno, y va a salir hacia el sector vasolateral, ¿no? O sea, y que estaría bueno que los que están en el dominio vasolateral no se pasaran para el apical, porque si no empezaríamos a sacar glucosa hacia la luz del intestino, cosa que no queremos y cosas así, ¿no? Acuérdense que en la luz del intestino hay enzimas que degradan las macromoléculas, y que por lo tanto después en la mayoría de los casos hay un transporte a través de la membrana.
Algunas partículas, muchas veces algunas partículas de lípidos sí ingresan por endocitosis. Pero en sí está Incluso buena la hay veces discusión, incluso que proteínas enteras que no se terminaron, por alguna razón, no se terminaron de degradar en la luz del intestino, también pueden llegar a entrar por endocitosis. Pero tampoco es lo más común, digamos. O sea, pasa, pero no es la principal forma de absorber nutrientes. Claro. En esos casos, probablemente lo que ocurra es que pase lo mismo que con las LDL, ¿no? Si ingresa una proteína que no se terminó de degradar, probablemente vaya al endosoma, al lisosoma y se degrade en la propia célula intestinal y que después lo que mande a la sangre sean los aminoácidos y eso, ¿no? Pero pensando en ese sentido, digamos, de que la absorción puede ocurrir a través de endocitosis, en realidad lo que ocurriría, sobre todo para los lípidos, sería lo que se llamaría una transitosis, en la cual se endocita y después se liberan esas vesículas en la parte vasolateral. Se endocita por el lado luminal y se exocita por el lado basal y lateral. Pero pensando en todo esto, las membranas celulares en general, si pensamos solo en la parte de la función, las membranas podrían llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, el tráfico de membrana podría llegar a un equilibrio en el cual se endocita por un lado y se exocita por otro, que en realidad, como vimos, no es lo principal, sino que muchas veces la membrana, lo que ocurre es que se atraviesa la membrana, ¿no? Y si pensamos que la gran mayoría lo que ocurre es que se atraviesa la membrana, vamos a lo que habíamos visto de las células intestinales a nivel morfológico. ¿Qué pasaba en la parte apical de las células? ¿En dónde? Perdón, que no escuché. En la parte apical de la célula intestinal. ¿Qué especializaciones encontrábamos? ¿Se acuerdan? Lo de las microvellosidades. Microvellosidades. ¿Cómo están formados? Por Filamento de actina. los filamentos de actina. ¿Qué más? Bueno, y citoplasma, pero además, ¿qué tienen? Capaz que un bolazo, pero no era lo de las alciformes, algo así. Que secretaban mucus. No. Ah, está, no, pero estamos hablando de las células absortivas. Bueno. Microtúbulo, ¿no tiene? No, tenían actina, ¿se acuerdan? Pero tienen que... ¿Cómo están revestidas cada una de esas microvellosidades? ¿Glucosa? ¿Glúcidos? La estructura. También tienen como un eje de actina, citosol alrededor, y ese después? citosol tipo está como, no sé, flotando en la nada, o está sostenido por algo, está como contenido en algo. Epitelio. No, también cayó. No entiendo la pregunta. Con membrana, ¿será? Membrana, claro. Exacto. Ay, sí, pero está. Esto tiene que ver con lo de la vida. Ahora sí, si ustedes piensan, las células intestinales tienen una vida más corta y nacen, digamos, no me acuerdo ahora si son 3 a 5 días más o menos que duran en el intestino, una cosa así. Sí, creo que sí. Pero nacen y se van diferenciando. Hay células que proliferan, que son células tipo células madre, y que durante su vida se van especializando cada vez más. Y una de las cosas que tienen es que van aumentando la cantidad de membrana, primero en parte porque crecen un poquito, primero son un poco más redondeadas, después se hacen más cilíndricas, aumentan de tamaño. Y por otro lado también se empieza a formar todo lo que es esa cantidad de microvellosidades que aumenta muchísimo el tráfico de membrana hacia la vía
de exocitosis, digamos, o sea, hacia poner membrana en la membrana plasmática. Para tener más área de absorción, ¿no era? Para tener más área de absorción, ahí está. Es que uno lo piensa como al principio, le decimos, bueno, la célula intestinal absorbe, uno piensa tal, lo que estaba favorecido es la vía endocítica, pero en realidad no es así, sino que tener en cuenta esto de que está al revés el equilibrio, está hacia lo que sería la vía de poner membrana en la membrana plasmática y no internalizar. Y que va también con la función y que va con esa vida más corta que tienen, que digamos, se van desarrollando y diferenciando. El crecimiento en parte depende de síntesis de nuevas membranas y de poner membrana en la membrana plasmática, pero a su vez en este caso tienen que poner mucha membrana en la parte apical. Entonces no habría un equilibrio porque como mueren tanto y necesitan como la entrada de membrana mucho más que la de la salida. Claro, o sea, en realidad para su función necesitan al revés, como que aumentar la cantidad de membrana plasmática, no entrar, sino que poner membrana en la superficie. Para que haya más superficie al hacer contacto con la glucosa. Con la glucosa, con los aminoácidos, con los péptidos pequeños que puedan absorberse. Pero tiene que haber más cantidad de membrana y por lo tanto el equilibrio va hacia el poner membrana en la membrana plasmática y no al revés, ¿no? Y digamos, lo de la vida media importa porque, bueno, una célula en sí, en su diferenciación, que es otro proceso que vamos a ver sobre el final del curso en esta misma semana, muchas veces implica estos procesos que quizá no, en muchas células, digamos, que llevan a la muerte. No quiere decir que se vaya a morir por el hecho de poner más membrana, pero digamos, si fuese una célula que no está en el intestino, que no se está permanentemente perdiendo, no sería compatible con la vida de la célula seguir metiendo más membrana en la superficie, se quedaría sin membranas internas. Eso es un poco... está bueno como para charlar y discutir de estos procesos de tráfico de membrana en la célula, más que nada. No sé si entendieron un poco. Sí, se entendió. Capaz que es medio entreverado, pero en realidad es justo para eso, para que vea la discusión. Bueno, ¿seguimos? Sí. Esta pregunta es como bien teórica y se relaciona mucho con lo que ya venimos viendo. ¿Dónde se sintetizan las proteínas transmembrana de los lisosomas? ¿En citosol? Nacen en el retículo endoplasmático rugoso. Bien, siempre empieza en el citosol y cuando aparece el péptido señal se van al retículo, ¿no? Eso para todas estas proteínas que se sintetizan en el retículo. Acuérdense que todas las proteínas que requieren, o sea, que participan de este tráfico de vesículas de membrana, se sintetizan en ribosomas que se adhieren al retículo. Hay otros organelos membranosos en los cuales no, la entrada al organelo o la incorporación a la membrana se da en forma post-traduccional, como en el caso de los peroxisomas, los mitocondrios. ¿No? Y las proteínas luminales, las que quedan en la luz. Esas en el retículo, en el aparato de Golgi, se le agregan manosa 6-fosfato y eso hace que vayan al lisosoma.
Bueno. O sea, Sí, el sí, sí. retículo, perdón. ¿Cómo? ¿Pero dónde es la síntesis de la proteína? En el En retículo la luz. endoplasmático. Ahí está. Los dos, los que quedan en la membrana, las que quedan en la membrana y las que están en la luz, de todos los organelos que comparten este tráfico de membrana, de lo que sería el sistema endomembrana, se sintetizan en ribosomas adheridos al retículo. Y una apreciación acá también es que las hidrolasas o las proteínas que participan en la parte funcional del lisosoma no siempre son luminales. Hay enzimas que están en la membrana y bueno, y además hay otras proteínas, canales de hidrógeno que están en la membrana que permiten el mantenimiento de un pH bajo a nivel del lisosoma. Todas esas proteínas que se tienen que dirigir al lisosoma, sean luminales o transmembranas, se sintetizan en ribosomas que se adhieren al retículo. Y bueno, la parte C sí, que pregunta dónde se modifican. Aparato de Golgi. Ya lo explico. En el aparato de Golgi sí, pero acuérdense que en el retículo también. Ay, perdón. ¿Qué modificación pasaba en el retículo? ¿O modificaciones? N-glucosilación. Bien. N-glucosilación es una. Y otra importantísima para que funcionen las proteínas. Voy a tener un bolazo, pero sacarle la señal. Ah, Sí, El doblamiento. es verdad. también. Exacto. El correcto plegamiento ocurre adentro de la luz del retículo endoplasmático. Y además también se tiene que eliminar el peptidoseñal, eso está bien. Todo eso son modificaciones químicas. ¿Cómo alcanzan la luz del lisosoma? Que Candelaria había dicho algo. ¿Qué preguntó? Que se me retranca, no sé, tengo re mal internet. ¿Cómo alcanzan la luz del lisosoma? La luz o la membrana, ¿no? Sería. Ah, por eso, porque se le agrega a la proteína manosa 6-fosfato, que es lo que es como la señal, digamos, que indica que tiene que ir al lisosoma, porque tienen hidrolasas ácidas que también, que degradan las otras cosas. Uh-huh. Este dibujito está bueno porque un poco no precisa que sepamos todo así tan exacto como lo dice acá, pero justo todo lo que estaban hablando, esto que implica el plegamiento, o sea, estas hidrolasas en particular tienen secuencias que después que la proteína se pliega generan como un parche ahí, que ese parche es reconocido dentro del Golgi por una proteína, una enzima. Y lo otro que también ocurrió en el retículo es el agregado del oligosacárido unido a las parraginas, ¿se acuerdan? Este oligosacárido tiene muchos residuos manosa, y en el Golgi va a ocurrir un reconocimiento de este parche señal, digamos, y a su vez, que es por esta fosfotransferasa, que en realidad le agrega esta molécula, una UDP, no sé, galactosil-N-acetil, no sé qué, algo así. Pero digamos, le transfiere esta molécula a los residuos manosa, que acá está representado uno solo, pero hay varios, tiene varios residuos manosa ese péptido, que está unido a las asparraginas,
Y bueno, después eso se transfiere esto acá al lúcido, queda así, y después lo que va a ocurrir, esperen que corro acá porque es que se libera de la proteína y queda así libre en la luz, en este caso, la manosa 6-fosfato acá, ¿no? O sea, después se le elimina, se le remueve el azúcar y queda la manosa 6-fosfato. O sea, es como complejo el sistema pero en realidad está bien lo que habían comentado hoy, pero está bueno también pensar en eso, ¿no? Que como el correcto plegamiento, la propia secuencia de la proteína y con un correcto plegamiento genera una señal que permite que solo a estas se les agregue el fosfato a las manosas que ya tienen, porque este péptido señal lo tienen todas las proteínas que ingresaron que se sintetizaron en el ratito. Pero en la propia secuencia está la señal que se va a reconocer en el Golgi para que se decida agregarle a esas y no a otras proteínas el fosfato a las manosas, ¿no? Y eso depende también de la secuencia y del correcto plegamiento. Bueno, se le agregan entonces al Golgi manosas 6-fosfato. Perdón, pero ladra fuerte. Entonces esa señal, las manosas 6-fosfato, van a estar, por esto que dijimos, solamente en las hidrolasas ácidas, o sea, las que tienen que irse a los lisosomas. ¿Y cómo se hace para que vayan al lisosoma? Lo tenía por acá. En el Golgi hay unos receptores de manosa 6-fosfato, ¿no? Que se unen a esas moléculas que tienen la manosa 6-fosfato y del lado citosólico el receptor se une, acá no están representados, o sea, lo que está representada es la clatrina, pero se acuerdan que hay proteínas adaptadoras, siempre la clatrina tiene que ver con presencia de receptores, ¿se acuerdan? Que pasaba lo mismo con las LDL en la membrana plasmática, y acá del lado citosólico estos receptores se unen a proteínas adaptadoras y a su vez a la clatrina y se generan cubiertas de clatrina, ¿no? Se forman vesículas cubiertas que después pierden y se van al lisosoma. Es que hacen algo parecido a lo que ocurría desde la membrana plasmática, nada más que ahora desde el Golgi para llevar las enzimas hacia el endosoma, para que se transforme en lisosoma. Y también pasa lo mismo, esos receptores de manosa 6-fosfato, después que se liberan, de hecho, cuando llegan al lisosoma, el pH más bajo que hay hace que la unión entre el receptor y las proteínas se disocian entre sí, entonces quedan los receptores libres y además dentro del lisosoma se le saca el fosfato a las manosas, con lo cual ya también nos aseguramos de que no se vuelva a unir al receptor y el receptor es recuperado hacia el Golgi de nuevo por guatómeros, cubiertas retroméricas, digamos, no sé cómo se dice en español. ¿Se entiende? Y la otra proteína importante, que además de todas las hidrolasas que hay, que va a haber en el lisosoma, son los canales, las bombas de hidrógeno que hacen que ingresen hidrogeniones hacia el interior del compartimiento, porque las enzimas actúan a pH ácido. Que eso de hecho también es un mecanismo protector para la célula, que si se rompe un lisosoma y queda en el citosol, por ejemplo, el citosol es mucho menos ácido y por lo tanto las enzimas no nos van a degradar los componentes de la célula. Bueno, esta sería la manera, o sea, para contestar la pregunta esa de cómo llegan
como era que decía, cómo alcanzan la luz del lisosoma, sería eso. ¿Se entendió un poco? O mucho, espero. Sí. Bien, ¿y alguno leyó de la enfermedad de Gaucher? Que no sé si se pronuncia así. Perdón. Igual en la letra tienen bastante información, ¿no? Si quieren hacemos como antes, la leo y después vemos. Sí, me parece bien. Bien. La enfermedad de Gaucher es producida por una deficiencia en la enzima lisosomal glucocerebrosidasa, la cual hidroliza el glucocerebrósido en glucosa y ceramida. El resultado es una acumulación de productos sin degradar en los lisosomas, lo cual lleva a un aumento en el tamaño y número de lisosomas en la célula, pudiendo afectar la unión de la célula y del órgano, la función de la célula y del órgano. Una de las formas de la enfermedad, de tipo 2, se caracteriza por llevar a la muerte en edad temprana. Si se administra en forma exógena glucocerebrosidasa modificada, de forma que exprese manosa 6-fosfato en su estructura, la enzima es captada por los macrófagos. Y ahí les pregunta hacia dónde es dirigida la enzima una vez captada por los macrófagos. Hacia el lisosoma. ¿Y por qué? Porque tiene manosa 6-fosfato. Y como tiene manosa 6-fosfato, es como que como la señal que hace que vayas para ahí. Capaz. Pero ¿y cómo puede entrar esta glucocerebrosidasa modificada que ustedes le dieron al paciente? ¿Cómo puede entrar en la célula? Porque tiene la membrana externa tiene receptores en manosa 6-fosfato. Ah, bien. Bien. Era porque como había mucho tipo, como había mucha cantidad en esas vesículas que salían, como medio por azar, como que está, en un momento las vesículas que salen, em, la medio de las vesículas sale manosa a la membrana. Ay, se cortó un poco, ¿no? Se cortó y no se escuchó. Ah, perdón. Que mi internet es horrible, se tranca cuando yo hablo, ¿viste? Tipo, por las vesículas, como hay mucha manosa, que yo había entendido que era medio por azar, o sea, medio que porque había mucha, o sea, no era tipo un destino específico de la manosa, la membrana celular, pero cuando esas vesículas llegan a la membrana queda con receptores de manosa y por eso, si le administras glucocerebrosidasa, esos receptores que tienen a la manosa hacen que se endocite y entre y vaya al lisosoma y cumpla o reduzca los síntomas o capaz que no es total la cosa que no creo que haga que el lisosoma tenga una función normal, pero capaz que tipo em, mejora como la enfermedad. Ahí va, muy bien. Sí, sí, muy bien explicado, la verdad. Sí, claro, el receptor de manosa 6-fosfato no está solamente en la membrana destinada al lisosoma. Por mecanismos, no sé si decirlo al azar, pero por mecanismos de que hay mucho receptor, termina como repartiéndose y llegando a la membrana plasmática. Entonces, claramente, cuando ustedes agregan o algún residuo que tiene manosa 6-fosfato, esa manosa 6-fosfato va a ser reconocida por el receptor y va a producirse el mecanismo de endocitosis, igual que se produciría como el pasaje desde el Golgi al lisosoma. O sea, por eso es importante, o sea, podría no tener, no estar modificada,
Y de esa manera, igual capaz que entraría por endocitosis constitutiva, pero al ponerles la manosa, los receptores que pueda haber en la membrana, la manosa 6-fosfato, ¿no? Porque algunos de estos podrían ir al Golgi, ¿no? Acá les mostré de nuevo esto, porque se acuerdan que se recuperaba de los lisosomas, pero en parte puede ir hacia la membrana también, y fusionarse a la membrana plasmática. Es como que el flujo es como, no es que sea al azar, como decía Ramiro, pero digamos como que hay mucho flujo y como hay muchos de estos receptores, algunos pueden llegar a la membrana. Y en particular el por qué ahí irían al Golgi, más que nada porque, al Golgi, perdón, a los lisosomas, porque es la vía normal de cualquier estructura que se endocita, ya sea, y sobre todo estas que están mediadas por receptor, van al endosoma. Y de ahí al lisosoma, ¿no? Entonces, si metemos la enzima hacia los lisosomas, eso podría ayudar a que lo que no se haya podido degradar porque la enzima no existe, ahora la enzima exógena que logró ingresar al endosoma, puede degradar. ¿Se entendió un poco eso? Y ven que habla de que ingresan los macrófagos. Los macrófagos, ustedes saben que les voy a volver a poner esto. Acá lo que les puse, no, esto es... Esto sería la molécula de un glucocerebrósido, digamos. Que hay varios. Si es toda esta parte lipídica que tiene fingosina y un ácido graso de longitud variable y tiene glucosa, entonces glucocerebrósido. Y en el metabolismo de esta molécula, primero está la síntesis y después está donde se agregan todos los elementos, y después está esto que ocurre en el lisosoma, donde estaría la glucocerebrosidasa que la separa, ¿no? Entonces, si falta esta enzima, se nos acumularía todo lo que sería el glucocerebrósido, los glucocerebrósidos, que son componentes habituales en general en las membranas y todo, o sea que hay mucho de esto, y por lo tanto, si no se logra degradar en el lisosoma, después ocurrió una endocitosis o una fagocitosis en el caso de los de los macrófagos, o también por fagocitosis, digamos, cuando se degradan los propios organelos de la célula, cuando ya no sirven, al no estar esta enzima se empezarían a acumular estas moléculas. Y en el caso de los macrófagos, eso es un proceso, todo este proceso de endocitosis es como mucho más especializado, y eso, y se pueden endocitar, en realidad internalizar moléculas o partículas más grandes e incluso células enteras, y eso genera como mucho más cantidad de este material que la célula no va a poder degradar. Y eso genera que, acá les busqué unas imágenes. Esto es un aspirado de médula ósea, y esta célula enorme acá, que tiene aquí su núcleo, tiene este aspecto del citoplasma, y sería por acumulación de lisosomas. Acá hay parte de una célula de esas, acá estaría el núcleo, acá hay una cosa dilatada que no sé bien qué puede ser, pero capaz que lisosomas mismo, y muchas veces los lisosomas tienen como estas estructuras como túbulos, que si las miramos un poquito más de cerca, son como membranitas, digamos, como sectores ahí, y que generan un aspecto así como muy estriado en el interior de los lisosomas,
Incluso estas células, sí, los macrófagos se les llama células de Gaucher, o sea, porque aparecen en esa enfermedad. Y aparece sobre todo en los lugares donde hay muchos macrófagos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la médula ósea, o en el hígado, en el vaso también. Y en algunos casos da síntomas neurológicos porque se afecta también el sistema nervioso. Laura, no entendí una cosa igual. Sí. Tipo,